Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha soñado con la inmortalidad. Es una búsqueda que resuena en los mitos más antiguos, desde las tablas de arcilla de la epopeya de Gilgamesh, donde el rey de Uruk se enfrentaba a los dioses por el secreto de la vida eterna, hasta las leyendas de conquistadores que se internaban en selvas inexploradas en busca de la fuente de la eterna juventud. El deseo de trascender la muerte no es una simple ambición, es la esencia misma de nuestra existencia. Un motor que impulsa nuestras religiones, nuestras filosofías y, hoy más que nunca, nuestra ciencia. Para nosotros, los habitantes de este pequeño planeta azul, el final de la vida no es un misterio mitológico, sino una certeza biológica. Nuestro cuerpo es una máquina programada para nacer, vivir, reproducirse y en algún momento, dejar de existir. Lo aceptamos como un hecho innegable, una ley natural tan inmutable como la gravedad. Pero, ¿y si esta programación fuera un simple error? Un fallo evolutivo que la ciencia moderna está a punto de corregir en las profundidades de nuestro ADN, en los mecanismos de nuestras células. Un grupo de científicos está convencido de que la muerte no es un destino inevitable, sino una enfermedad que puede tener una cura. Para ellos, el envejecimiento es un proceso mecánico, un desgaste programado que nos lleva inevitablemente a la tumba. Si logramos descifrar ese código, si podemos reprogramar nuestra propia biología, ¿qué pasaría con el significado de la vida? ¿Qué implicaciones tendría en nuestra sociedad, en la Tierra y en nuestra propia humanidad? Un viaje al corazón de la biología y la ética, al límite de lo que nos define como seres mortales, está a punto de comenzar. Si la posibilidad de vivir para siempre te fascina, te pedimos que le des me gusta y te suscribas a Mentes del Abismo para que juntos exploremos el mayor enigma de la existencia. Para entender si la muerte es un simple fallo, primero debemos comprender cómo funciona el reloj biológico del envejecimiento. La respuesta se encuentra en unas estructuras diminutas llamadas telómeros, que se sitúan en los extremos de nuestros cromosomas. Piensa en los telómeros como las puntas de plástico de los cordones de tus zapatos. Su función es proteger el cromosoma de daños y de que se deshilache. Cada vez que una célula se divide, esos telómeros se acortan un poco. Y a medida que se hacen más cortos, la célula va perdiendo su capacidad para dividirse correctamente. Finalmente, los telómeros se vuelven tan cortos que la célula ya no puede dividirse más, entrando en un estado de senescencia celular, o lo que los científicos llaman células zombie. Estas células dejan de funcionar correctamente, y aunque no mueren, emiten señales químicas que causan inflamación y dañan a las células vecinas, lo que provoca la aparición de las enfermedades típicas de la vejez, y en última instancia, el fin de la vida. Esta es la teoría del reloj biológico. El envejecimiento es un proceso mecánico, un desgaste programado que nos lleva inevitablemente a la muerte. Un fallo, un bug en nuestro sistema genético. Si crees que este es el principal misterio de la vida, déjanos un comentario con tu opinión. Pero los telómeros son solo una parte de un mecanismo mucho más complejo. Otra pieza fundamental es la actividad constante de nuestras mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. En su proceso de producir energía, las mitocondrias también generan subproductos altamente reactivos conocidos como radicales libres. A medida que envejecemos, el daño acumulado por estos radicales libres se acumula, causando estrés oxidativo, dañando el ADN de las mitocondrias y, en última instancia, comprometiendo la función de la célula entera. Este es un segundo reloj de envejecimiento, que funciona en paralelo al acortamiento de los telómeros. El envejecimiento, por lo tanto, no es un único proceso, sino una sinfonía de fallos celulares que se acumulan con el tiempo, un deterioro progresivo que empieza en los componentes más pequeños de nuestro ser. La ciencia está empezando a ver la muerte no como un evento único, sino como la acumulación de un sinfín de microfallos que, con el tiempo, se vuelven insostenibles. Pero la naturaleza, en su infinita creatividad, ha encontrado formas de eludir este destino. Existen organismos que, de manera asombrosa, han logrado la inmortalidad biológica. Uno de los ejemplos más famosos es la medusa Turritopsis dormii, apodada la medusa inmortal. Cuando esta medusa se enfrenta a una situación de estrés, como el hambre o un daño físico, revierte su proceso de envejecimiento. Sus células, en lugar de senescer, se transforman en una forma más joven,
como si se reiniciara el ciclo de su vida. El hidra, una criatura de agua dulce que se reproduce asexualmente, no muestra signos de envejecimiento, ya que sus células madre se dividen de forma indefinida, lo que le permite regenerar continuamente su cuerpo y evitar el deterioro del tiempo. Además de estos inmortales, existen otros animales que nos demuestran que el envejecimiento no es una ley inmutable. El tiburón de Groenlandia, por ejemplo, vive cerca de 400 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo del planeta. La ballena de Groenlandia puede vivir más de 200 años, y el topo desnudo, un pequeño roedor, no muestra signos de envejecimiento durante la mayor parte de su vida y es extremadamente resistente al cáncer. El secreto de estos animales no es una fuente de la eterna juventud, sino una forma de reprogramar su biología, un código genético que nosotros aún no hemos descifrado. Estos organismos nos demuestran que la inmortalidad no es una quimera de la ciencia ficción, sino un estado biológico que ya existe en nuestro planeta. Su secreto es una forma de mantener la integridad de su ADN y la salud de sus células, un manual que los humanos, por alguna razón, no tenemos. Si te interesa saber cómo podríamos aplicar estas lecciones, no olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos inspirados por estos ejemplos. Los científicos del siglo XXI están trabajando para piratear nuestro propio código genético. Una de las estrategias más prometedoras se enfoca en una enzima llamada telomerasa. A diferencia de la mayoría de nuestras células, la telomerasa puede alargar los telómeros, como si reparara las puntas de los cordones de nuestros cromosomas. Esta enzima está activa en nuestras células germinales y en muchas células cancerosas, lo que les permite dividirse de forma ilimitada. Al activar la telomerasa en células somáticas normales, los científicos han logrado revertir el envejecimiento a nivel celular, haciendo que las células se vuelvan biológicamente más jóvenes. Y aunque los primeros experimentos son prometedores, la telomerasa también está relacionada con el cáncer, lo que nos recuerda los enormes riesgos de manipular una herramienta tan poderosa sin entender todas sus implicaciones. Otra vía fascinante para alcanzar la inmortalidad es la eliminación selectiva de las células senescentes, esas células zombie que dañan a las células sanas y promueven el envejecimiento. Los científicos han desarrollado fármacos llamados senolíticos que pueden identificar y destruir estas células sin afectar a las células sanas. En pruebas con ratones, la eliminación de estas células ha logrado alargar su vida útil y mejorar su salud, demostrando que la senescencia es un motor clave del envejecimiento. Si los senolíticos funcionan de la misma manera en humanos, podríamos desarrollar una píldora anti-envejecimiento que podría extender nuestra esperanza de vida de manera significativa, haciendo que la muerte deje de ser una certeza biológica y se convierta en una opción. Esto nos lleva a preguntas filosóficas profundas. Si pudiéramos vivir 1000 años, ¿qué haríamos con todo ese tiempo? ¿Y quién tendría acceso a esta tecnología? Pero la verdadera revolución en la lucha contra la muerte podría venir de una herramienta de edición genética, CRISPR. Esta tecnología, que funciona como unas tijeras moleculares, nos permite editar nuestro ADN con una precisión sin precedentes. Con CRISPR, los científicos podrían, en teoría, corregir los genes que causan enfermedades relacionadas con la edad, reparar el ADN dañado y, quizás, incluso reprogramar el reloj biológico en nuestras células. La posibilidad de reescribir nuestro propio código genético no es solo una fantasía, sino una meta tangible que la ciencia está buscando. Sin embargo, el poder de CRISPR también plantea un dilema: ¿quién decidiría qué genes corregir? ¿Y hasta dónde podríamos llegar? Crearíamos una nueva forma de eugenesia, donde los ricos tendrían acceso a la inmortalidad mientras el resto de la humanidad se queda atrás. El acceso a la inmortalidad, o incluso a una vida significativamente más larga, no sería igual para todos. La tecnología sería costosa al principio, creando una brecha social y genética entre los que pueden pagar por la eterna juventud y los que no. En un mundo con una población en constante crecimiento, ¿sería ético y sostenible seguir viviendo para siempre? ¿Qué haríamos con la sobrepoblación, con los recursos limitados y con la falta de oportunidades para las nuevas generaciones? El concepto de inmortalidad, que al principio parece una utopía, podría convertirse en una distopía. Una sociedad de inmortales aburridos, sin propósito, y una lucha constante por los recursos.
La muerte, a pesar de su dolor, nos da un sentido de urgencia, de valor, de propósito. Nos obliga a amar más, a aprovechar cada momento y a dejar un legado. Si no hubiera final, ¿tendría el viaje el mismo significado? El debate sobre la inmortalidad es uno de los más importantes de nuestro tiempo, porque la ciencia, de manera inexorable, se está acercando a la respuesta. La muerte podría no ser una ley de la naturaleza, sino un fallo en el ADN que, con la tecnología adecuada, puede ser corregido. Pero el verdadero secreto de la inmortalidad no está en las células ni en los genes, sino en nosotros. ¿Estamos preparados, como especie, para enfrentar las consecuencias de un mundo sin final? ¿Estamos listos para redefinir lo que significa ser humano? La ciencia nos ha abierto la puerta, pero la decisión de cruzar el umbral es nuestra. Si este tema ha hecho que te detengas a pensar en la vida y la muerte, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. La búsqueda de la inmortalidad nos muestra que la ciencia no solo responde a preguntas, sino que plantea otras aún más grandes. El viaje para desentrañar los secretos del ADN nos ha llevado a un punto de no retorno, donde podemos tener el poder de controlar nuestro propio destino biológico. En el final, el secreto de la inmortalidad no es solo un fallo en el ADN, sino un espejo que nos obliga a vernos a nosotros mismos, a nuestra humanidad, y a nuestra capacidad para tomar las decisiones más importantes de la historia. Si te ha gustado esta épica exploración de la ciencia y la conciencia, por favor, deja tus comentarios abajo y no olvides darle me gusta, y suscribirte a Mentes del Abismo para que juntos sigamos explorando los misterios más profundos del universo.